Y muchas gracias por continuar con nosotros en este Abierto por Vacaciones. Vamos a hablar hoy, pues quizá con un conocido de todos ustedes. Vamos a hablar con Alberto Alfaro. Conocemos mucho tu faceta, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Conocemos mucho tu faceta, ¿no? En el cine, en el mundo de cine, como director, como productor, pero ahora estás desempeñando un nuevo rol, ¿no? Te has embarcado, te has metido de cabeza en un nuevo proyecto, ¿no? Y es interventor estratégico emocional, ¿no? Y me gustaría que empezaras, ¿no? Y que nos contaras qué es eso y cómo te embarcas en este proyecto, en esta nueva locura. Bueno, pues me embarco por mi faceta también teatral. Quiero decir, para mí en teatro una de las cosas más importantes eran las emociones, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho que mi teatro es muy emocional, ¿no? Es muy poco mental y muy emocional. Y siempre buscaba textos donde las emociones tuvieran mucha fuerza. Y llevaba ya mucho tiempo intentando estudiar cosas que estuvieran eso relacionadas. Yo en su momento empecé a estudiar psicología. Uh-huh. Y lo dejé pronto porque no era algo que me llenara, que me gustara, ¿no? Y también había tocado temas de coaching y tal, pero tampoco terminaban de convencerme, ¿no? Desde hace un tiempo comencé a ver trabajar a Tony Robbins, que es el coach más importante del mundo, ¿no? Y una forma de trabajar que él tenía que a mí me empezó a apasionar mucho porque iba directo a la emoción, ¿no? Y bueno, descubrí que un español, Tino Fernández, había sido el primer español en estar en el equipo del Research Coach de Tony Robbins, y había estado un tiempo con él, no sé qué, y que al volver a España, en Málaga, él había hecho INDESER, que es el Instituto del Desarrollo del Ser, y que tenía un certificado, una certificación internacional de intervención estratégica, ¿no? Y aprovechando la pandemia, ¿sabes? El parón que hubo, dije, pues mira, este es el momento porque yo sabía que había que estudiar mucho, ya me había informado y había que estudiar muchísimo, trabajar muchísimo, tener muchas horas durante un año y pico. Y eso es lo que hice, pues, aproveché la pandemia para ponerme a estudiar interventor estratégico, a levantarme súper temprano, a las 5 de la mañana todos los días para tener tiempo para poder estudiar. Y bueno, pues hace unos meses pues ya tenía mi certificado como interventor estratégico, y algo que nacía sobre todo para aplicarlo también al teatro, pues me encantó y me gustó muchísimo, porque todas las prácticas que he ido haciendo durante un año y pico, más luego clientes que ya he tenido después de terminar, pues me han hecho encontrar una nueva profesión, ¿no? Que puedo compaginarla con mi actividad teatral, pero que al mismo tiempo es una profesión que me encanta porque ayuda muchísimo a las personas. Uh-huh. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea, cómo se une ese mundo del coaching con las emociones, la educación emocional, cómo se junta y qué significa lo de ser interventor estratégico emocional. Son diferentes cosas, ¿no? Es decir, la figura del interventor estratégico sería una figura que estaría ahí entre el coach y el coaching y la psicología y el psicólogo, ¿no? Es decir, porque el interventor estratégico, ante todo, trabajamos con las emociones. Por ejemplo, el coaching es muy claro. El coaching es toda una serie de herramientas de progreso. Quiero decir, el coaching lo que trabaja es que una persona quiere ir desde A hasta B, ¿no? Entonces yo te hago crecer, te hago crecimiento, te hago progreso para que consigas eso, ¿no? El interventor estratégico no. El interventor estratégico, las funciones que tenemos nosotros son las de descubrir y sanar heridas del pasado que están afectando al alma de la persona. Quiero decir, nosotros descubrimos emociones que le están haciendo daño a esa persona, como por ejemplo el miedo, la ansiedad, la tristeza, el enfado, ¿no? Y lo importante es que nosotros lo hacemos en una sola sesión, ¿no? En una sola sesión producimos el cambio. ¿Por qué en una sola sesión? Porque nosotros trabajamos en la génesis neuroplástica, ¿no? Trabajamos en el momento concreto donde se produjo la clave de esa decisión, ¿no? Trabajamos en la historia que se está contando a sí mismo la persona. Entonces, una vez que descubrimos eso y cambiamos la historia, en el momento en que cambias la historia, cambia todo, ¿no? Es decir, no quita que el interventor estratégico podamos ser coach, de hecho somos coach, ¿no? Y no quita que una vez producido el cambio,
y el cambio profundo en la persona, donde acabamos de conseguir las 3 cosas que nosotros hacemos, que puede ser o sanar una herida emocional o desbloquear una herida emocional o potenciar a la persona a través de las emociones. Pero una vez sanada la herida emocional en una sola sesión, no quita que luego la persona quiera seguir creciendo, ¿no? Pero sí que se consigue un cambio espectacular con una sola sesión. El objetivo es quitar esas cargas, esos lastres, ¿no? Esos bloqueos, ¿no? Que a veces no nos hacen avanzar para ir adelante y desarrollarnos más. Nosotros trabajamos con muchas herramientas, es decir, lo chulo de la intervención estratégica es que posee muchísimas herramientas que ha ido cogiendo de muchísimos sitios, las ha juntado todas y ha creado un método muy potente, como ya te digo, y muy rápido para sanar a las personas, sanar esas heridas emocionales, ¿no? Lo que nosotros hacemos en este caso es en una sola sesión producir ese cambio. ¿A través de qué? De pronto de creencias limitantes de identidad que pueda tener esa persona, a través de valores que pueda tener esa persona, es decir, qué valores atrae, qué valores repele, qué listón le coloca a cada valor. Nosotros podemos ayudar a la persona a través de esos bloqueos emocionales, es decir, emociones que tú tienes bloqueadas porque no las has querido sentir, porque creías que te iban a hacer daño. La emoción nunca viene para hacer daño, la emoción viene para avisarte, para ayudarte. La emoción viene para decirte, oye, que estás enfadado ya, pero mira, que estás enfadado porque ha sucedido esto, y esto es para que tú ahora tomes otra decisión. Tal. Piensa que la emoción es lo que está entre el pensamiento y la acción, ¿vale? Entonces nosotros a veces trabajamos nos tenemos que ir a trabajar con creencias, porque en un momento dado la persona ha creado una creencia de identidad que le está haciendo daño a su vida, porque le está generando unos patrones de comportamiento, de conducta que le limitan en su vida, que le duele. Nosotros podemos cambiar esa creencia siempre desde la emoción, porque esa creencia normalmente se ha grabado en el subconsciente de la persona, normalmente por un impacto emocional, por algo con impacto emocional que le sucedió en su pasado, ¿no? Cuando tú llegas ahí y ves cuál es el enfoque de la persona, cuál es el lenguaje de la persona, cuál es la fisiología de la persona, nosotros tenemos toda una serie de herramientas para sacarlo de ahí de nuevo con impacto emocional, y entonces cambiar esa creencia, ¿no? Tenía esta creencia y ahora vas a tener esta. Hace poco leí la frase que nuestro cerebro está preparado para protegernos, ¿no? Autoprotegernos, y no para ser felices. Totalmente. Al fin y al cabo es para protegernos, quedarnos en la zona de confort, porque a veces los cambios son difíciles y no tiene por qué ser mejor, ¿no? Quedarnos donde estamos. Trabajar claro, eso. El cerebro está preparado para sobrevivir. Para que la persona sobreviva. Entonces, cuando una persona tiene miedo, el cerebro no te está diciendo te meto miedo para que tú no hagas esto. El cerebro, cuando tú de pronto tienes miedo, es muy bueno sentir miedo, porque te está diciendo prepárate mejor. O sea, si yo mañana quiero escalar y me entra miedo, no es que el cerebro me está diciendo no lo haga, no te está diciendo sí, quieres hacerlo, hazlo, pero prepárate mejor, porque si no te preparas, el guantazo que nos podemos pegar es fenomenal. El cerebro está preparado para hacerte sobrevivir, ¿no? Pero claro, en esa supervivencia tú vas generando toda una serie de creencias y de patrones de conducta tal, dominados sobre todo por el inconsciente. Piensas, se está hablando de que el inconsciente es el 80% de nuestro cerebro, donde tú hablan de entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios del subconsciente que tú no sabes que los estás teniendo, que la mayoría de ellos los estás repitiendo incluso desde pequeño todos los días. Y esos pensamientos son lo que te generan tus conductas y tus patrones de conducta normal. Tú no sabes por qué hacer las cosas, pero las haces. Y no solo las haces, sino que las repites. ¿Qué pasa? Que es verdad que como el cerebro está trabajando en la supervivencia, tú no quieres salir de tu zona de confort. Y tu zona de confort, y perdóname la palabra, puede ser una mierda. Sin duda. Pero es la tuya, es la que te da seguridad. Es el ¿y si? ¿Y si salgo y es peor? Es decir, si esta vida que tengo ahora mismo me duele, es mala, es una mierda. Pero ¿y si salgo de aquí aún es peor? ¿No? Porque siempre puede haber algo peor, ¿no? Entonces,
Además, en el ideario español, ¿no? Hay muchos refranes orientados a quedarnos donde estamos, ¿no? Siempre. Virgencica que me quede como estoy, más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro, además, son cosas que nos pueden bloquear y nos pueden parar. Y es malo porque lo que impide es el progreso de la persona. Es decir, la persona tiene que estar para la persona estar bien, tiene que estar en constante crecimiento, ¿no? Tienes que crecer. Una vez que dejas de crecer, ya no. Luego estábamos hablando de la felicidad, ¿no? La gente cree que la felicidad es la alegría y no es verdad. O sea, la alegría podría ser un segundo apellido de la felicidad, pero la felicidad es la tranquilidad, es la paz, ¿no? Entonces, para que haya cambio es súper importante que haya dolor. Es decir, las personas no cambian si no les duele. No cambian si no les duele. Entonces, te tiene que doler mucho para que se pueda producir el cambio. Entonces, por ejemplo, en el coaching es más difícil encontrar, porque normalmente incluso tienes muchos clientes a los cuales vienen semana tras semana para que tú les digas que están haciendo un carajo de lo que les has dicho que tenían que hacer. Con lo cual, ¿por qué? Porque no hay dolor. Me he planteado un objetivo y quiero alcanzarlo. La gente que llega a la intervención estratégica ya tiene dolor, ¿no? Ya hay algo que le duele lo suficiente como para cambiarlo. Luego es muy divertido, a mí me encanta, me lo paso muy bien haciendo intervenciones estratégicas, porque normalmente la persona viene para algo y luego se descubre que es otra cosa y se da cuenta que es otra cosa. Y lo importante de la intervención estratégica es que casi siempre lo descubre él por sí mismo, ¿no? Es decir, nosotros intentamos intervenir lo mínimo posible. Es decir, la intervención estratégica ante todo son preguntas, ¿no? Preguntas que le vas haciendo a la persona y de pronto ella descubre, hay una parte de la intervención estratégica que se llama el breakthrough, que es de pronto una ruptura, donde de pronto dice, joder, era esto. O sea, he venido, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, imagínate que tú vas a ver un interventor estratégico porque tienes un problema ya muy grande con tu madre o tu padre, ¿no? Es decir, porque no te ha dejado hacer en tu vida lo que querías, porque te ha castrado, porque te ha tal, y estás ya en ese punto de odio que vienes a ver al interventor estratégico para que te ayude a cómo pasar el duelo de ya una ruptura con tu padre o tu madre, ¿no? Es decir, mira, es que hay algo que no me deja dejar ya a mi padre, es decir, divorciarme de mi padre, hay algo que no me deja, pero yo quiero hacer eso y vengo a que me ayudes tú emocionalmente a pasar por ese duelo, ¿no? Y de pronto estás trabajando con esa persona y en las preguntas que tú le vas haciendo, en una hora y media, de pronto descubre que todo lo que su madre o su padre ha hecho por él durante todo este tiempo, por unas creencias limitantes del propio padre, por un trauma con un impacto emocional grandísimo a una edad de 14, 15 años, generó unas creencias que le llevaron a unos patrones de conducta de proteger constantemente a sus hijos, porque si no los protegía podían morir. Entonces, imagínate de tener la imagen de que tu padre es una mala persona que te ha intentado a joder toda tu vida, a de pronto descubrir que tu padre es una fantástica persona con una intención positiva tremenda, que era la de proteger tu vida durante muchos años, porque él, con 14 años, estuvo a punto de perderla por no hacerle caso a su madre. Nos has hablado, Alberto, de ese dolor, ¿no? De las personas a las que atendéis. ¿Hay un perfil de personas en las que se acercan para trabajar este tema, o cualquier persona le vendría bien, ¿no?, trabajar estas emociones de esta cualquiera manera? Que tenga algún dolor emocional, cualquiera que quiera potenciar su vida, incluso que se sienta bloqueado, que se sienta limitado, que crea que tenga que sanar alguna herida emocional, que se sienta triste, que se sienta enfadado, que esté con ansiedad. La ansiedad es esa cosa que te hace ir del enfado a la tristeza y de la tristeza al enfado, que tenga miedo. O sea, cualquier persona tal, porque nosotros, yo no hablo nunca de pacientes, porque yo no creo que venga nadie que esté enfermo. Nadie. Es decir, nosotros, si los coaching hablan de coachi, que es la persona que va a hacerse una sesión de coaching, y nosotros podemos hablar de coaching o de cliente, me da igual, ¿no? Pero cualquier persona que sienta cualquier bloqueo emocional, cualquier limitación, algo que no le está dejando vivir como a él le gustaría vivir, ¿no?
porque le duele algo, porque está enfadado todo el día, porque está triste, porque hay algo que no le llena, cualquier persona puede hacer una intervención estratégica. ¿Y crees que trabajamos poco las emociones en nuestra sociedad, ¿no? Todos, evidentemente, ¿no? Sentimos, pero quizá no estamos preparados para determinadas emociones y nunca se nos ha dado esas herramientas, ¿no? Para quizá incluso entendernos, ¿no? Sabemos que los niños pequeños muchas veces no saben lo que les pasa, tampoco tienen el lenguaje para conocer lo que les pasa y lloran, ¿no? Pues se frustran y quizá la sensación sea incluso de alegría, no sea siempre pues algo malo, ¿no? Pero luego en la edad adulta también nos pasa, ¿no? Tenemos poca educación emocional, ¿no? No sabemos enfrentarnos a nosotros mismos y a los demás y al mundo que nos rodea. No tengo ninguna. No tenemos ninguna, lleva razón. Quiero decir, ninguna porque nadie nos la ha enseñado. La emoción es la gran desconocida, cuando sin embargo es el gran motor de la vida, ¿no? Porque tú piensas que el proceso de las personas primero tiene una creencia, la creencia le lleva a un pensamiento, el pensamiento le lleva a una emoción, la emoción a la acción y la acción al resultado. Si la emoción esa se bloquea, o se hiere, incluso mucha gente ya no es que la bloquee, sino que intenta incluso no sentirla. Hay gente que prefiere no sentir la emoción, minimizarla lo máximo posible. Si la minimizas lo máximo posible, tus acciones evidentemente van a ser las que van a ser y tus resultados van a ser lo que van a ser. Nunca un resultado puede ser mayor que la creencia que lo sostiene, ¿no? Y piensa que las creencias que nosotros tenemos se suelen grabar por un impacto emocional que hemos tenido, ¿no? Entonces, normalmente además desde los 0 a los 7 años, los 0 a los años se nos graba la mayoría de creencias que luego vamos a tener el resto de nuestra vida porque se la hemos visto a nuestros profesores, a nuestros padres, a nuestros amigos y todo eso es lo que nos graba porque son los momentos de mayor impacto emocional, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de educación emocional y es un problema porque la sociedad cada vez es mayor, porque las interacciones cada vez son mayores, porque ahora ya somos ciudadanos del mundo, no solo somos tal, porque la información que nos llega es constante y grandiosa, es decir, tú antes tenías muy poca información, ahora te llega información todos los días de todo tipo, entonces te abrazas a aquella información que tus creencias que están programadas creen que es a la que te tienes que abrazar, ¿no? Pero claro, está habiendo unos desajustes emocionales terribles. Yo estoy viendo gente que roza ya la paranoia, ¿no? Por cómo vive emocionalmente las cosas que le vienen. La gente tiende a vivir las cosas o esto es fantástico y maravilloso o es todo terrible, ¿no? Entonces terrible es muy complicado de solucionar. Es decir, cuando un cliente te viene y ya te empieza a hablar de que esto que le está pasando para él es una montaña, como si tuviera que mover una montaña. ¿Quién mueve una montaña, Víctor? Una montaña no la mueves. Si luego, a través del lenguaje, a través del enfoque, a través de la fisiología, esa montaña la conviertes en una china en el camino, pues ya es mucho más fácil de moverse, ¿no? Pero tendremos a eso, es decir, es como, hace poco leía a un psicólogo, cómo le está llegando niñas, de pronto de 13 o 14 años, que se quieren quitar la vida porque creen que tienen poco pecho y se quieren ya operar de pecho porque las referencias que tienen de la belleza a través de Instagram, de no sé cuánto, son que hay que tener más pecho. Entonces ella tiene poco pecho y ya se quiere operar. Como su madre no le deja, esto es tan terrible, tan terrible, tan terrible para su vida que se quiere quitar la vida, ¿no? Cada día leía un artículo justo esta mañana de que cada día, por ejemplo, en un proyecto muy bonito que me gustaría que ahora habláramos, que estamos iniciando aquí con un despacho de abogados, de hacer intervenciones en los procesos de separación y de divorcio, cada día se está descubriendo más, por ejemplo, que los niños de las personas divorciadas tienen más pensamientos suicidas que los niños que no viven con personas divorciadas, ¿no? Quiero decir, es tan importante hacer las cosas bien emocionalmente para el desarrollo de tu vida porque es lo que va a generar tus creencias
y porque es lo que va a hacer que tus resultados, tus acciones sean muy importantes y tus resultados sean mucho mejor. ¿Cómo crees, Alberto, que hemos vivido el confinamiento, ¿no? Al fin y al cabo hemos tenido que convivir incluso con nosotros mismos, ¿no? Conocernos y conocer un poco más con las personas con las que realmente vivimos, ¿no? Los que hemos llamado los convivientes, ¿no? Que quizás no siempre nos haya gustado lo que hemos visto, ¿no? Mirarnos delante del espejo, que muchas veces es bastante duro. Pues eso yo creo que es lo que deberíamos de haber hecho todo y lo que creo que ha hecho muy poca gente. Sí. Es decir, lo ideal del confinamiento hubiera sido el conocerte a ti mismo, ¿no? Y el de haber utilizado esos meses para conocerte mucho a ti mismo, para saber dónde estás, para reflexionar de lo que ha sido tu vida, para saber a dónde quieres ir, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que la gente ha estado hiperconectada, ¿no? Intentando encontrar respuestas o intentando encontrar entretenimiento o intentando encontrar diversión. Muchos buscando al final cubrir sus necesidades emocionales, ¿no? Al final estamos intentando cubrir nuestras necesidades emocionales, cosa que es lo que pasa con las parejas, ¿no? ¿Qué pasa? Que las redes sociales están inventadas para cubrir todas tus necesidades emocionales, por eso son tan adictivas. Por eso, o sea, Facebook no es que sea la gente que le encanta, no, es que Facebook está preparado para que sea adicto, porque cubre tu necesidad emocional de amor, cubre tu necesidad emocional de pertenencia, cubre tu necesidad emocional de control, la de drama, todas, las cubre todas. Entonces, cuando una persona con algo, con alguien, cubre más allá de 4 necesidades emocionales de las 7 u 8 que tenemos, pues al final eres adicto a eso. Entonces no es difícil entender por qué suceden esas cosas. Entonces al final la gente ha intentado cubrir también sus necesidades emocionales. El problema que yo puedo encontrar es que según las creencias que tú tuvieras, pues también ha habido mucha gente que ha sufrido mucho, ¿no? Si las personas no estás preparada evidentemente para vivir en soledad, pues porque no te gusta encontrarte contigo mismo, porque no te gusta lo que hay dentro de ti, pues vas a sufrir mucho. Si las personas, un matrimonio estaba mal y había ya problemas en ese matrimonio y no estaban las cosas bien, pues imagínate lo que ha tenido que ser esos 3 meses, 4 meses de ese matrimonio conviviendo las 24 horas con sus hijos dentro de una casa, ¿no? Yo no me quiero ni pensar las cosas que habrán sucedido en las paredes de esas casas durante mucho tiempo. Y luego también, si aquellas personas que son de preocuparse mucho, pues imagínate buscando todo el tiempo información de si esta pandemia estaba... Yo no me tomo nada en broma, ¿no? Me lo tomo todo muy en serio. Pero es verdad que le quito a todo lo que puedo. Creo que en la vida hay unas cosas que son muy importantes y que son a las que hay que dedicarle mucho tiempo. Y luego hay otros, se lo comentaba una compañera tuya, hay un libro que hace poco compré, que se lo recomiendo a todo el mundo, que dice El arte de que todo te importe una mierda, ¿no? ¿Quiere decir que las cosas no te tienen que importar? No, sí, pero cada cosa te tiene que importar en su justa medida. Es decir, hoy en día vives en una sociedad en que si la que quieres es joderte emocionalmente, pues vas a encontrar todo lo que quieras para destrozarte emocionalmente, ¿no? Yo me acuerdo que un amigo al principio de la pandemia me decía que es que toda esta pandemia había sido creada porque había un grupo de poderosos que estaban intentando controlar el mundo y tal, ¿no? Y yo de broma le decía, joder, pues estarán muy preocupados los panaderos con todo esto, porque como hasta ahora los que estaban controlando el mundo era el gremio de los panaderos y no el gremio de los poderosos, pues que los panaderos, habrá que hacer algo con los panaderos que lo estarán pasando fatal. Quiero decir, el poder siempre ha existido. El poder siempre ha existido, es decir, que un grupo de poderosos intente controlar siempre ha existido en una sociedad tan grande como esta, como en sociedades más pequeñas. Es decir, que pasa que en la sociedad feudal los campesinos vivían felices y maravillosos porque no estaban controlados por los señores feudales, ¿no? Es decir, hay cosas que no van a cambiar en la sociedad, pero tú sí. Hay cosas que tú no puedes cambiar. A veces intentamos, es como este profesor, no me acuerdo qué universidad tan importante era, en Estados Unidos, ¿no? Que es una universidad muy importante donde los chavales que llegan van a ser los próximos líderes del mundo, llegan a esas universidades, ¿no?
Entonces en la primera clase todos le dicen, ¿por qué habéis venido aquí? Todos van porque quieren cambiar el mundo, quieren cambiar la ecología, lo quieren cambiar todo. Y él solo les hace una pregunta al terminar, decir, ¿cómo está tu habitación esta mañana? ¿Te has hecho la cama? ¿Está ordenada? ¿Están las cosas en su sitio? Bueno, pues si no eres capaz de gestionar tu habitación, ¿qué coño vas a cambiar todo el mundo, no? Y esa es la historia que no nos damos cuenta, que lo primero que tenemos que cambiar es aprender a gestionarnos a nosotros mismos, Víctor. Si tú te aprendes a gestionar a ti mismo, ya podrás dar muchas más cosas, ¿no? Cuéntanos dónde desarrollas esta actividad, ¿no? Este nuevo rol que has adquirido de interventor estratégico emocional. Bueno, pues evidentemente tengo en mi casa un espacio para hacerlo, pero trabajamos mucho también a través de la tecnología. Quiero decir, yo tengo clientes en Canarias, en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, y tengo clientes que lo hago a través de Zoom o a través de videollamada, ¿no? Es verdad que tengo que ver al cliente. Si no lo puedo ver, se podría hacer por teléfono, pero es importante verlo porque es muy importante ver la fisiología del cliente, ¿no? Lo que hace, ya no solo lo que dice, sino cómo lo hace, ¿no? Y luego aquí en Egin estamos en un proyecto iniciando muy bonito, que lo estoy iniciando con el abogado José María Artesero, que fue una idea suya. José María Artesero también es coach, es life coach, también certificado por otra escuela, que también su director de la escuela, que es Pablo Soler, también trabajó directamente con Tony Robbins, con lo cual, aunque trabajamos con metodologías diferentes, pero trabajamos exactamente lo mismo. Y con José María, empezando a hablar de cómo iniciar nuestro trabajo de coach en Egin y todo eso, pues nos ocurrió porque él llevaba ya mucho tiempo que no cogía casos de divorcio. Y no cogía casos de divorcio porque estaba harto de ver cómo las personas se destrozaban la vida a través del divorcio, ¿no? Tanto la propia como la de los demás. Y sobre todo le preocupaba mucho la vida de los niños, ¿no? Que son los grandes perjudicados de los divorcios. Entonces, bueno, pues hablando decidimos que por qué no incorporar la intervención estratégica a los casos de divorcio. En vez de dejar de hacer casos de divorcio, ¿por qué no hacer divorcios y hacerlos bien, ¿no? Entonces decidimos incorporar la intervención estratégica en los divorcios, ¿no? Y en su despacho de abogados, que está en la Gran Vía, allí ya lo hemos iniciado un proceso de intervención estratégica con personas que quieren divorciarse, ¿no? Donde tienen una serie de sesiones que les ayudan a cosas muy importantes. Primero, evidentemente, a tener la emoción lo más sana posible para enfrentarte a este caso, para que el divorcio sea un trampolín para una nueva vida y mejor, y no un trampolín al infierno, ¿no? Que puede convertirse su vida, porque la gente además cree que cuando se divorcia allí se termina ya todo, y no es verdad. Es decir, si te divorcias y además tienes hijos, tú tienes que seguir compartiendo vida con esa persona muchos años más, porque están tus hijos, está ella, está todo, ¿no? Es muy bonito el trabajo que hacemos y las intervenciones que ya hemos hecho las personas que han llegado, porque con esa primera sesión ya conseguimos que el divorcio se vea de una forma diferente y con la herida sanada se vaya a llevar muy bien a cabo. Pero también hemos descubierto, porque en esa primera sesión lo primero que intentamos descubrir también es si la persona está para divorciarse o no, porque a veces una persona viene con una herida provocada por un hecho concreto y viene con tal cabreo y tal enfado que lo que quieres es divorciarte, ¿no? Pero de pronto descubres que esas personas se cubren sus necesidades emocionales muchísimo, que son adictas el uno al otro, ¿no? Y que si se llevara a cabo el divorcio, el sufrimiento que iban a llevar esas dos personas era muy grande. El sufrimiento que vas a llevar si te divorcias es mucho mayor que el aprender a lo mejor a perdonar lo que acaba de pasar, ¿no? Y descubrir por qué ha pasado para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, después de esa primera sesión, se le ofrece al cliente la posibilidad de hacer una intervención en pareja y de hacer que lo que ha pasado sea para consolidar el matrimonio y no para destruirlo, o si se ve claramente que la cosa está para divorciarse y que hay que hacer el divorcio, lo que ya trabajamos es con la persona, con el cliente que ha venido, y si la pareja también quiere, trabajamos las emociones de tal forma que tú cuando llegues al divorcio llegues de la mejor forma y tú, tu pareja y tus hijos salgan reforzados en este caso.
Qué diferente, ¿no? Porque siempre el concepto que tenemos de un despacho de abogados, ¿no? Es algo frío, muy burocrático, ¿no? Que en ningún momento piensas que se van a tratar las emociones como hacéis, ¿no? Pues claro, en este caso viene porque José María de pronto se ha formado en lo que estábamos hablando. Quiero decir, José María se ha formado como life coach con Pablo Soler y de pronto ha descubierto todo ese universo de emociones que hace que su despacho sea mucho más humano en ese aspecto, es decir, pero no humano porque sea mejor persona o peor persona, porque además tenemos un concepto equivocado de las malas personas hay muy pocas, porque al final cuando tú trabajas con las personas descubres que detrás de cada acción casi siempre hay una intención positiva. La intención positiva puede ser proteger, prevenir o en muchos casos bueno, no me acuerdo de la otra, pero proteger o prevenir o servir, ¿no? Entonces hay muchas veces que tú crees que la persona es mala persona y no, es que está haciendo algo que a él le sirve. Lo que pasa es que no se está dando cuenta de que esa acción no es ecológica y sostenible en el tiempo. Es decir, oye, es que a mí me sirve esto. O estoy haciendo algo para protegerte. Y no se está dando cuenta que esa protección se está convirtiendo en un exceso de protección que está dañando a la otra persona. Pero la intención positiva que hay detrás es buena, ¿no? Entonces, en este caso no es que José María sea mejor persona o no, sino que ha descubierto la importancia que tienen las emociones. Que era buena persona, ya lo sabemos, desde el momento en que decide dejar de hacer divorcio, porque veía el daño que se estaba creando. Es que cuando una persona te llega al divorcio, te llega muy cabreada, te llega muy enfadada, te llega a veces a decir cosas como que quiero machacar a la otra persona, que yo quiero destrozar a la otra persona, que me ha jodido la vida y lo que quiero también... Lo quiero todo, tal. Y que eso es lo de menos, que es que no se dan cuenta que eso es lo de menos. Quiero decir que los divorcios están establecidos ya de tal forma que hay que los jueces tienen ya una serie de tablas y una serie de historias, que los divorcios ya son A más A más B. Quiero decir que un poco más o menos se va a poder hacer con todo eso, que es mucho más importante lo otro, que lo importante es que el divorcio de verdad sea un trampolín para una mejor vida tuya, que el divorcio sea incluso el trampolín para trabajar de pronto y decir, vale, ha pasado esto que te lleva al divorcio, el amor se ha terminado, vale, pero ha habido 20 años a los que tú a esta persona le tienes que agradecer muchísimas cosas, ¿no? Pues con eso me quedo, pues me quedo con el agradecimiento. Ahora me duele, una separación duele mucho, ahora me está doliendo mucho, pero es que a lo mejor este es el inicio de una vida maravillosa que a mí me espera, de hacer cosas que hasta ahora no he podido hacer y que ahora veo que puedo hacer. Es que yo me acaban de poner los cuernos y estoy muy cabreado porque era la mujer de mi vida y resulta que a lo mejor de aquí a 3 años me viene y me dice, oye, menos mal que me dejaste porque gracias a que me dejaste ha aparecido la verdadera mujer. ¿Sabes? Quiero decir que no sabes lo que va a pasar. Pero es preocupante porque hace poco lo leía en un estudio psiquiátrico que había de la cantidad de personas que están llegando a los procesos de divorcio, la cantidad de personas que están llegando con ideas suicidas, ¿no? Con ideas suicidas y de llevarse por delante a cualquiera, ¿no? Sobre todo en los hombres. Y nosotros lo hemos corroborado, o sea, nosotros ya hemos tenido clientes que venían con esas ideas, ¿no? Con ideas suicidas. Y gracias a Dios hemos conseguido en una sola sesión que eso cambiara, ¿no? Y que se fueran muy relajados, muy tranquilos y ante una posibilidad de ver algo diferente, ¿no? Eso es lo bonito de la intervención estratégica. Lo bonito de la intervención estratégica es que en una sola sesión se produce ese cambio tan espectacular. Y la gente tiene que entender que lo que se produce es el cambio. Es decir, que luego, oye, no, es que yo quiero seguir progresando. Ya, pues eso hay que trabajártelo y te lo tienes que trabajar tú. Luego a través del coaching se podrá ayudar, o a través del psicólogo se podrá ayudar, ¿no? Pero ese cambio
profundo en una sola sesión, eso sí que lo hace la intervención estratégica a través de la emoción. Es importante que ahora esté dentro del debate político, ¿no? Las enfermedades mentales, un porcentaje muy alto de la población tiene algún síntoma o incluso una enfermedad mental diagnosticable, ¿no? Esos medicamentos que se han normalizado también, ¿no? Para paliar esas enfermedades, es muy grave, ¿no? Ya no me acuerdo bien del dato, pero es escalofriante, ¿no? El porcentaje tan alto de personas que tienen enfermedades mentales, quizá por no trabajar las emociones y hacer que se enquisten esos problemas. Ahí es un campo que evidentemente yo no puedo entrar, ¿no? Porque yo creo que para eso están los psiquiatras, y está la psiquiatría, para todo y está el mundo científico, ¿no? Para determinar, incluso hay psicólogos que creen que hay ciertas enfermedades que otros psicólogos no creen y que entre ellos todavía... No sé, yo lo que... Lo que quiero decir es que es importante, ¿no? Que igual que planteábamos antes que no trabajamos, ¿no? Las emociones, ahora que sí que, bueno, se ha abierto un poco más, ¿no? Este campo, quizá deberíamos de ampliar el debate, ¿no? Y hablar de muchas más cosas muy importantes. Claro, porque el ser humano es mucho más... la vida es sencilla, pero es difícil. Pero no lo hacemos. Pero es difícil, ¿no? Quiero decir, la vida es difícil, pero la forma de vivir es sencilla, es decir, pero al final es difícil. Pero es difícil porque no nos conocemos a nosotros mismos, de verdad, porque nos metemos incluso en la cabeza muchísimas cosas que nos hacen daño por nuestra estructura, por quién somos, y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Pero evidentemente si aprendes a vivir en paz y en tranquilidad, si aprendes a gestionar las emociones, si aprendes a cambiar las creencias limitantes, que son las que te están limitando la vida, y las cambias por otras, que es muy fácil de cambiar aunque haya que trabajar, si aprendes a llevar a cabo acciones sostenibles y ecológicas. ¿Cuáles son las acciones sostenibles y ecológicas? Aquellas que me hacen bien a mí y le hacen bien a los demás. Es decir, si yo decido hacer una acción que es buena para mí y es buena para los demás, pues eso va a funcionar muy bien. Ahora, si hago una acción que es buena para mí pero no es buena para los demás, pues a ti te va a ir bien durante un tiempo, pero evidentemente lo que vas a generar alrededor tuyo no es una acción, no te va a dar un buen resultado, que al final es lo que estamos buscando, al final en la vida, buenos resultados, ¿no? Entonces, evidentemente, según lo que tenga la persona, pues tendrá que trabajar con un psiquiatra, tendrá que trabajar con un psicólogo, tendrá que trabajar con un interventor. Una de las cosas que más me sorprendió de mi promoción en el certificado de intervención estratégica fue la cantidad de psicólogos que había. La cantidad de psicólogos, y yo trabajaba hablando con ellos, haciendo prácticas con ellos. Ellos me decían que estaban estudiando intervención porque intervención les daba muchísimas más herramientas que las que habían tenido en la carrera de psicología, ¿no? Y que les venía muy bien para completar su formación, con lo cual es genial, porque fíjate, no había choque entre el psicólogo. Yo me acuerdo en su momento, cuando apareció el psicólogo, los psiquiatras estaban muy cabreados, ¿no? Porque había choques entre la psiquiatría y la psicología. Ahora no sé, podría haber un choque entre el psicólogo y que el psicólogo vea al interventor como un intruso que se está metiendo. Yo aconsejo a todos los psicólogos que estudien intervención estratégica, ¿no? O que incluso en sus clínicas, si ellos no la estudian, sí metan a un interventor estratégico para ayudarles, ¿no? Alberto, tú que la zona de confort es algo muy ambiguo para ti, ¿no? Porque siempre estás metido en diferentes proyectos, diferentes cosas nuevas, siempre estás creando algo. Háblanos de más proyectos que tengas encima de la mesa, que estés desarrollando. Pues mis proyectos evidentemente son teatrales en ese sentido, es decir, tengo en mente nuevas obras de teatro para llevar a cabo. Parece ser que ya ha pasado la pandemia, había dejado aparcada un poco la producción porque era absurdo producir algo porque luego no se pudiera hacer. Ya parece que se está normalizando, ¿no? el hecho teatral y que la gente pueda volver a los teatros y se ha demostrado que existe muchísima seguridad ya en los teatros, con lo cual ya la gente está volviendo. Y bueno, pues para primeros del año que viene ya tengo en mente varias obras de teatro que quiero llevar a cabo, que quiero estrenar, y luego desarrollar esta parte de la intervención estratégica con cursos que quiero dar, cursos que ayuden a la gente en diversas cosas, y desarrollar tanto nuestro gabinete de intervención estratégica y de coaching que queremos abrir aquí en Ellín,
y la parte de los divorcios, que no solo queremos desarrollarla en Ellín, sino que ya incluso hay despachos de abogados a nivel nacional interesados en que introduzcamos también la intervención estratégica en esos despachos, ¿no? Despachos muy importantes que son especialistas en el tema de familiar, en el tema de divorcio. ¿Y cómo se ha sido a los creadores de espectáculos, a los creadores teatrales, esta época tan oscura, ¿no? Que quizá la cultura se ha primado menos, ¿no?, que otras actividades? Bueno, yo será porque ya estoy trabajando en las emociones, he intentado mucho, ¿no?, sufrir lo menos posible y entretenerme con, por ejemplo, el estudio, ¿no? ¿Te has focalizado? Como me he focalizado en aprender muchísimo, en que para mí este periodo fuera de aprendizaje, de tal. El golpe fue muy duro, o sea, nosotros ya vivimos la crisis anterior, una dureza terrible para nosotros, pero esta ha sido brutal. Pero, por ejemplo, compañeros de profesión, los actores, imagino que habrá sido muy, muy duro para ellos. Pues ha sido durísimo, porque además ya de por sí es una profesión bastante precaria, sobre todo en el actor. El actor malvive muchas veces, es decir, nos quedamos con los actores famosísimos que ganan esas cantidades ingentes de dinero, pero el 80% de los actores vive por debajo del sueldo mínimo interprofesional, ¿no? Entonces ha sido horroroso en ese sentido, ¿no? Pero también es verdad que poco podíamos hacer, quiero decir, no era como en otros momentos donde el político incluso podía decidir si en un momento de crisis la cultura es más necesaria o menos necesaria y cojo y meto más dinero aquí o lo meto aquí, ¿no? Que eso ya es una decisión política, ¿no? Es decir, yo siempre les recuerdo a los políticos la frase famosa de Churchill cuando le dijeron que tenía que retirar, necesitaban más dinero para la guerra y que Churchill decía que no había, y entonces le dijeron que lo que tenía que hacer era eliminar el Ministerio de Cultura, que quitar todos los fondos y meterlos en tal. Y Churchill le dijo a los suyos, dice, bueno, entonces si eliminamos la cultura, ¿por qué estamos luchando? Quiero decir, ¿cuál es el motivo por el que estamos luchando? No, si estamos luchando justo para hacerle sobrevivir a nuestra cultura, a nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, eso es algo que al político sí se le puede decir en un momento dado cuando la decisión es política, pero cuando de pronto la decisión es sanitaria, de que tiene que estar todo cerrado, pues por más que yo lo comprenda o no lo comprenda, por más que nosotros nos cansáramos de decir que en los teatros no se está contagiando a nadie, que no está pasando, que en los teatros la seguridad que hemos mantenido es exquisita y tal, el político evidentemente estaba muy presionado por sanidad y con mucho miedo. Quiero decir, personas estaban pasando mucho miedo y no se querían sentir responsables de la muerte de absolutamente nadie. Entonces poco podíamos hacer nosotros que sobrevivir emocionalmente. Cuesta, Alberto, ahora mismo con el tema de las limitaciones de los aforos, sabemos que tampoco es un dineral, ¿no?, el que se gana en el teatro, pero con todo el trabajo que lleva detrás, la gente que hay implicada en cada obra, ¿no?, hacerlo con esas limitaciones, cuando dices, ojalá y se llenara, ¿no?, que siempre estábamos con, bueno, si llenamos mucha mierda, ¿no? Ahora es genial porque a casi todos mis compañeros yo me río mucho con lo que me fui diciendo, sold out, aforo lleno, claro, aforo lleno al 30%, aforo lleno al 50%, ahora estamos llenando los teatros con una facilidad tremenda. No, quiero decir, a nosotros nos afecta poco en ese sentido, sí le afecta más a la administración que nos contrata, nos afecta poco porque nosotros el 85% de la contratación que se hace en España en cultura se hace desde la administración pública, no es privada, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos afecta poco porque, bueno, pues nosotros podemos rebajar algo nuestro caché, o el artista grande puede rebajar el caché, pero al final el dinero es público, ¿no? El dinero lo está poniendo el ayuntamiento, ¿no? Al ayuntamiento sí, porque le implica menos ingresos, sobre todo el que tenía la capacidad de llenar los teatros, ¿no? Y a la administración privada, a los teatros privados sí les está afectando más porque evidentemente los ingresos son mínimos. Pero sí sé también que han tenido ayudas importantes esos teatros privados, no ayudas importantes desde el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí lo que más me preocupa o me ocupa desde hace tiempo no es tanto el daño que ha hecho la pandemia, que ya lo ha hecho, sino si económicamente
la administración se va a resentir en los próximos años, ¿no? Porque eso sí que nos afecta ya siempre a nosotros. Quiero decir, nosotros estamos siempre en el ojo del huracán, pase lo que pase, siempre nos afecta de una forma o de otra, para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, si hay una final de la Copa de Europa, nos afecta, ¿sabes? Si hay una tragedia, nos afecta. Si vamos a un pueblo pequeñito y se ha muerto una persona conocida, nos afecta. Si hay una boda, nos afecta. Quiero decir que nos afecta absolutamente todo. Pero a mí sí me preocupa que todo este exceso de gasto, evidentemente, y de deuda tan grande que la administración pública se ha tenido que meter a hacer para cubrir todos estos problemas económicos nos ha afectado en la pandemia, pues de aquí a 1 año, 2 años, se conviertan en un problema económico en la administración, quiero decir, en una reducción de presupuestos en las comunidades, en los ayuntamientos y tal, y volvamos a una crisis económica institucional como la que vivimos en el 2012 nosotros. Entonces, el mundo entró en crisis en el 2008, pero el gran guantazo que nos llevamos la gente que trabajábamos para la administración fue en el 2012, ¿no? Coincidiendo con un cambio de gobierno, ¿no? Y a mí eso me da miedo, que hasta las próximas elecciones aguantemos, pero que una vez lleguen las elecciones y haya un viso de 4 años, entonces haya recortes, ¿no? Haya muchísimos recortes. Y por desgracia la cultura es la primera que se le pega el tijeretazo bien grande. Tú piensas que nosotros, en la red de teatros de Castilla-La Mancha, había 6 millones de euros en la red de teatros de Castilla-La Mancha, y cuando llegó Cospedal pasó el primer año a 500.000 euros. Pero es que después de 10 años o 8 años, ya no sé los que ha pasado entonces, y con otro gobierno, no pasamos del 1.200.000. Quiere decir que nosotros seguimos recortados con casi 4 quintos de lo que nosotros teníamos, ¿no? En su momento. Pues me da miedo que ese 1.200.000, que ya es poco, es muy poco, porque no hemos alcanzado en ningún momento el nivel que teníamos, pues que eso se vea recortado y entonces ya sea la puntilla final, ¿no? Alberto Alfaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre, conversar contigo. A ver si te vemos más por aquí. Te invitamos más a menudo, es que Alberto. Somos chicos muy ocupados. Ya sabes que yo te admiro mucho, te quiero mucho, porque desde muy jovencito hemos trabajado juntos, hemos hecho cosas juntos y hemos pasado momentos muy chulos y muy divertidos. Sin ninguna duda. Pues con esa defensa de la cultura, Alberto, nos quedamos, y no dejen nunca de creer que nos encanta todo lo que hacen. Muchas gracias. Muy gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido un día más con nosotros en este Abierto por Vacaciones, el programa de verano de Televisión Ellín. Mañana volvemos con más cosas, más historias aquí en su casa, en Televisión Ellín. Gracias por su atención y que sean felices.